Entonces, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿O hasta dónde llegamos conversando la semana pasada? La última clase. Ya, sí, ¿cierto? ¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué seguimos viendo después de eso? Vimos soft goal, vimos esas como meta blanda, ¿cierto? Este objetivo, que necesitamos reunir suficiente evidencia, perdón, a favor para poder decir que estamos ok. Después empezamos a hablar de la programación objetual, ¿cierto? Sí, asumo que sí. Asumo que sí se acuerda. Entonces vimos varias cosas al respecto, vimos más que un tema de definiciones básicas respecto a lo que era el paradigma de programación objetual. ¿Mm? Dijimos que habían otros paradigmas, por ejemplo, procedural, o los que todos ustedes que ya tomaron lenguaje de programación también vieron distintos paradigmas y formas de cómo nosotros poder programar. Nosotros nos vamos a orientar sobre todo al tema de orientación a objetos, vamos a analizar como sus principales características. No vamos a hacer un estudio profundo ni nada por el estilo, pero así las características que nos interesan un poco para lo que viene más adelante. ¿Sí? ¿Ya? Y vimos básicamente algunas definiciones. Por ejemplo, vimos la diferencia entre lo que era una clase y un objeto. ¿Mm? Y vimos que existían cosas que se llamaban métodos y atributos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una forma que ustedes pudiesen hacer una analogía o ejemplificarme qué sería una clase y qué sería un objeto? ¿Qué ejemplo se le ocurre? Más que un ejemplo, me acuerdo del momento de la definición de que una clase es una cosa en la cual podemos Una clase. clasificar algo, mientras que el objeto es una instancia de esa clasificación. Ya, ¿cierto? El objeto es una instancia de esa clase que en la práctica podría optar como un tipo, ¿ya? Por ejemplo, Aníbal pone animal, perro, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener también una clase que se llame gato, y una instancia del gato sería el gato con ciertas características, pero que ya sean como tangibles, por decirlo así, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, un oso puede tener como un animal, entonces un animal tiene una raza, tiene una forma de moverse, tiene una forma de respirar. ¿Sí? Y uno podría decir como que también eso es una clase. Y después una instancia de esa clase podría ser, por ejemplo, los peces que nadan y respiran con branquias. Y así sucesivamente. ¿Mm? También vimos la diferencia entre métodos y atributos. Por ejemplo, si yo tuviese la clase eh, perro, una clase perro, ¿cuál sería un método de la clase perro? Respirar, por ejemplo, Respirar, ladrar, correr, ¿cierto? ¿Cuál sería un atributo? color de pelaje. El color, ¿cierto? Es una característica. Y así sucesivamente. Ya. Otra cosa es que, por ejemplo, lo que nosotros estamos hablando ahora, no sé, pues de los animales, etcétera, estamos hablando como de elementos físicos, cosas que son tangibles que podemos ver. Pero desde el punto de vista de la programación objetual, nosotros también podemos tener conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, la solicitud, como ahí aparece, muchos sistemas de información tienen que ver con solicitudes. Una solicitud, por ejemplo, de una búsqueda. Oye, búscame algo. ¿Ya? La solicitud en sí también podría ser un objeto. Nosotros también podríamos empezar a encontrar que tiene ciertos métodos y atributos y podríamos generarle un tipo, ya una clase solicitud que se podría instanciar en solicitudes con ya valores propios, ¿cierto? Eso también pueden ser cosas, conceptos intangibles. ¿Ya? Esa era un poco la gracia. Entonces, bueno, como decía el compañero al principio, la clase podría ser como esta estructura genérica, que para efectos prácticos podría ser, nosotros la podemos tratar como un tipo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan acá el código, no sé si pueden verlo, en nuestro primer ejemplo hicimos una clase que se llamaba cuadrado. Esa clase cuadrado tenía ciertos atributos, tenía ciertos métodos, sí, pero en la práctica nosotros la podíamos tratar como un tipo.
Y podíamos crear instancias de ella. ¿Ya? Esto de acá, ¿qué permitía hacer? Ahí estamos creando una clase, estamos creando un objeto, ¿qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos instanciando la clase y estamos creando un objeto. ¿Cierto? Estamos haciendo una instancia de la clase cuadrado, por lo tanto estamos creando un objeto. ¿Ya? Esa es la dinámica. ¿Ya? Esa es la idea. Tengan claro esa dinámica porque fijo que se equivoca alguien en algún control, en algún certamen en establecer aquello. ¿De acuerdo? Y después fuimos viendo otras cositas que eran igual de interesantes que podíamos empezar a extender esto. ¿Ya? En el ejemplo de nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué pasaría que yo dije en la primera parte que quiero hacer un cuadrado? Pero alguien podría decir, oye, si ahora yo quiero hacer un triángulo. La primera forma de hacerlo es que yo creara una nueva clase, ¿cierto? Un nuevo tipo que se llamara triángulo con sus propias características y métodos. ¿Ya? Que fue lo que nosotros hicimos en el segundo ejemplo, o lo que el código que tenía el segundo ejemplo, ¿ya? Que era lo que estaba aquí arriba. Teníamos un cuadrado y teníamos un triángulo. Pero uno podría empezar a darse cuenta de que existen ciertas similitudes, cosas que son en común entre el cuadrado y el triángulo respecto a características y respecto a eh, funciones o métodos. Nosotros decíamos que podíamos hacer algo con eso. ¿Se acuerdan lo que podíamos hacer? Antes de llegar al polimorfismo. Antes de llegar al polimorfismo. Es como, necesitamos hacer algo antes de eso. La herencia. El concepto de herencia. ¿Ya? Yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Estas dos clases tienen muchas características en común. A lo mejor las dos pueden venir de alguien más. Por ejemplo, ustedes pueden decir que el perro y el gato se parecen, ¿cierto? Los dos tienen color de pelaje, los dos se comunican de alguna forma, ¿cierto? Los dos se mueven, etcétera. Pero no son lo mismo, ¿cierto? O los perros y los gatos son lo mismo. ¿No es cierto? No son lo mismo. Pero yo tengo ciertas características y métodos, por decir así, que son comunes. Por lo tanto, yo podría decir, desde el punto de vista de la programación objetual, de este paradigma, que yo puedo tener una clase que se llame animal, ¿ya? Y tanto perro como gato heredan de ellas, ¿cierto? Perro y gato seguirían siendo clases, ¿ya? Yo puedo hacer instancias de esas clases, pero a su vez esas clases son hijas de una clase más grande que se llama animal, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocíamos como herencia, que fue lo que creamos acá. Creamos una clase que se llamaba figura geométrica. Y esa figura geométrica era la padre del cuadrado y del triángulo. Por lo tanto, ellos heredaban ciertas características, pero también podían agregar las propias o podrían sobreescribir las de su padre. Cuando yo sobreescribo las cosas o los métodos de mi padre, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, y ahora sí, Aníbal está polimorfismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo heredo, por ejemplo, si hablamos del gato y del perro, yo tengo un método animal que puede decir como comunicarse. Entonces, el perro va a decir wow y el gato va a decir miau. ¿Ya? Son implementaciones distintas, pero del mismo método del padre. ¿Ya? Y eso es el polimorfismo dinámico. ¿De acuerdo? Es el polimorfismo dinámico porque en la práctica, cada hijo lo implementó de una forma distinta. ¿Sí? ¿Ya? Tienen el mismo nombre, va a tener los mismos atributos, si es que los tiene, podría no tenerlos, ¿ya? Si es que tiene atributos van a ser los mismos, pero cada hijo lo va a implementar de una forma distinta. Y eso era el polimorfismo dinámico. Vimos otra forma de polimorfismo, ¿se acuerdan? Que era distinta. ¿Se acuerdan de la otra forma de polimorfismo? ¿Mm? Había otra forma de polimorfismo, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en esta misma clase, nosotros podíamos tener métodos que tuviesen el mismo nombre. ¿Se fijan? Por ejemplo, polimorfismo estático. Ejemplo, polimorfismo estático. Este no tiene atributos, ese sí tiene atributos. Ese polimorfismo es estático, tiene el mismo nombre,
pero tienen atributos distintos. Claro, diferentes parámetros podrían dar diferentes resultados o podrían dar lo mismo. ¿Mm? Puede ser que el procesamiento interno al final nos arroje el mismo valor de retorno. Por ejemplo, aquí ambos son void y ambos lo único que hacen es escribir o lanzar una línea por pantalla. Pero sus argumentos son distintos. Y eso es estático. ¿Cuál es la gracia del polimorfismo dinámico? Que podemos hacer cosas como estas de acá. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo poner que el argumento sea el padre. ¿Ya? Y que, como el padre tiene la definición del método, por ejemplo, si recordamos, yo puedo tener la clase padre animal, ¿ya? Que puede tener el método comunicarse, que la clase perro dice wow, la clase gato dice miau. Yo podría aquí tener como argumento animal, y después decirle así como, escribo por pantalla, ¿cómo te comunicas? En la práctica, lo que nosotros le vamos a estar pasando acá es esto de aquí. Vamos a buscar obtener nombre. Ya. Si se fijan, aquí a obtener nombre yo le paso F, C y T. F, C y T, ¿qué son? Se me perdieron. F es una figura geométrica, C es un cuadrado y T es un triángulo. ¿Ya? Si se fijan, son clases distintas. ¿Sí? La clase padre, una de las clases hijos y otra de sus clases hijas. Y esas tres se pueden usar como argumento para una misma clase. ¿Ya? Que en este caso recibe como argumento el padre. Sí, esto es echar, que es muy parecido a Java. Pero más que nada es para ilustrar el concepto. Entonces, ¿cuál es un uso del polimorfismo? Es que yo puedo pasar el método padre o definir como argumento el padre, pero yo puedo pasarle en la práctica como parámetro cualquier clase hija. ¿Ya? Y al pasarle cualquier clase hija, cuando yo utilice o llame el método del padre o el atributo del padre, ¿ah? Lo que me va a estar mostrando el valor propio que tenga en un atributo la clase hija. Por ejemplo, si yo le paso animal, o defino como aquí como animal, si yo le paso un perro, voy a imprimir wow, y si le paso un gato, voy a imprimir miau. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en el fondo? Que el atributo, o sea, perdón, el parámetro de ese método es cualquier clase hija de animal. ¿Ya? Y ahí hay como un uso del polimorfismo dinámico desde la mirada como del funcionamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ese punto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Y después dijimos, o hicimos una observación, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, lo que yo hice fue crear una instancia de figura geométrica, una instancia de cuadrado y una instancia de triángulo. Desde el punto de vista de la programación, yo creé una clase, figura geométrica, que sí puede ser instanciada, ¿cierto? Pero si somos puristas respecto al problema que estamos tratando de modelar, ¿yo puedo tener una clase figura geométrica? El polimorfismo estático sí se podría heredar si es que en una clase padre yo tengo polimorfismo estático. ¿Mm? Ya. Volviendo a la pregunta, ¿qué tan purista respecto al problema es que figura geométrica pueda ser instanciado? O se lo llevamos a la dinámica animal perro-gato. Yo puedo tener perros, ¿cierto? Puedo tener gatos, pero puedo tener como animal, como de forma genérica. Generalmente eso se implementa como clase abstracta, ¿o no? Claro, ¿cierto? Ahí entraba el concepto de clase abstracta, ¿ya? Porque si somos puristas respecto al problema, por ejemplo, en el caso que estoy mostrando acá, yo no puedo tener una figura geométrica en un plano, sino que tiene que ser un cuadrado, tiene que ser un triángulo, etc. Lo mismo, si yo no, cuando nosotros tenemos mascotas va a ser animal, o va a ser perro, o sea, va a ser gato, o va a ser perro, o va a ser pez, etc.
pero no va a ser como algo genérico animal, ¿ya? Tiene que tener un nivel más de detalle. Entonces, nosotros dijimos que había, en este concepto de herencia, algunas clases, ¿ya? Que estaban hechas para poder ser heredadas. Y llegamos al concepto de clase abstracta. Una clase que tiene como fin definir clases hijas. Entonces, una plantilla para poder definir hijos. Ese es el fin de una clase abstracta. Nos da como esta plantilla, es como una plantilla de clases, que no puede ser instanciada. Por el contexto del problema, no tiene sentido que se instancie. Es decir, no tiene sentido que existan objetos a partir de ella. Esa es como la esencia, eso es por qué existen y por qué las creamos también. ¿Ya? Porque nos ayudan a poder definir, es decir, ¿saben qué? Nosotros podemos sacar clases hijas a partir de ella, pero no podemos instanciarla por definición del problema. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros podemos ver acá. Si se fijan, nosotros aquí creamos una clase abstracta que se llama figura geométrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Puede definir métodos que no tienen que ser sobrescritos y puede definir otros métodos que son abstractos, es decir, que se pueden sobreescribir. ¿Ya? Puedo tener atributos que luego pueden ser seteados en los hijos. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo solamente luego defino en los hijos aquellas cosas que necesito agregar. ¿Sí? Si se fijan, aquí me ahorré en el fondo algunos atributos que yo sé que ya van a estar presentes en el cuadrado o en el triángulo. ¿Ya? Porque ellos al heredar tienen esos atributos. Pero lo otro interesante es que yo puedo sobreescribir los métodos, por lo tanto el polimorfismo dinámico como que ahí empieza a tener como mayor gracia, ¿ya? O mayor eh, uso. ¿Ya? Puedo sobreescribir aquellos métodos que yo los definía abstractos y en el fondo estoy diciendo, si tú vas a heredar de ellos, tienes que darle un comportamiento a estos métodos. ¿Mm? Entonces yo ya voy restringiendo un poco la forma en cómo yo también voy a tener que implementar más adelante esa clase abstracta. Y luego, obviamente, cómo se va a instanciar objetos a partir de ella. Entonces voy definiendo esta plantilla, te voy diciendo estos métodos, luego tú, si quieres heredar de esta clase abstracta, tienes que implementarlos de alguna manera. Ya no los puedes dejar abstractos. Por eso que la clase abstracta no se instancia, porque tiene métodos que son abstractos también. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros solo llevamos a el concepto de polimorfismo que vimos, ¿se acuerdan el ejemplo anterior? De que yo podía, se me pierde, acá, podía como poner como parámetro de una función la clase padre, yo también puedo poner como parámetro de una función una clase abstracta. En este caso, figura geométrica es una clase abstracta. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que yo a este método le puedo hacer como parámetro cualquier instancia de alguna clase hija. ¿Mm? Entonces, ojo, las clases abstractas sí se pueden utilizar como parámetros, pero yo en la práctica doble paso son objetos de instancias de cualquiera de sus clases hijas. ¿Ya? Y eso también me permite hacer uso del polimorfismo dinámico. ¿Mm? Y lo último que vimos, o lo último que conversamos, fue el concepto de interfaz, ¿ya? Que ustedes también lo conocían. ¿Se acuerdan que era una interfaz? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué era una interfaz? Ya, es una definición, ¿cierto? Es una plantilla de las funciones, ¿cierto? Una serie de métodos. Las interfaces se heredan. Las interfaces no se heredan, ¿ya? Porque no son clases. Una clase abstracta se puede heredar. Una interfaz no se puede heredar. Las interfaces, ¿qué se hace con ellas? Se implementa, ¿ya? Es una plantilla de los métodos que yo puedo tener. Por ejemplo, yo estoy diciendo aquí que tengo una interfaz. Esta interfaz se llama figura geométrica. Y yo le estoy diciendo que cualquier clase que implemente la interfaz figura geométrica tiene que definir estos métodos. ¿Ya? Nada más. El único que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces yo puedo sacar
la clase cuadrado y la clase triángulo que implementa esa interfaz. ¿Sí? Pero ellos están implementando una interfaz. No están heredando de una interfaz. Porque en este caso de acá, triángulo y cuadrado no tienen ninguna relación entre ellos. Solamente ellos implementan esa interfaz. ¿Cuál es la gracia de la interfaz? Es más allá que nos diga qué tenemos que implementar. Por ejemplo, acá en C#, ustedes pueden usar como argumento, como parámetro de una función, cualquier clase que implemente esa interfaz. ¿Ya? Porque así yo me aseguro que cualquier clase que yo ponga ahí, sea hijo o no sea hija de otra clase, esté relacionada o no por un padre, si implementa esa interfaz, va a tener un método que yo puedo llamar dentro de esa función. ¿Ya? Entonces recuerden, esto es muy importante, las interfaces no se heredan, las interfaces se implementan. ¿Ya? ¿Puedo tener una clase abstracta que se combine con el uso de interfaces? Sí, se puede. ¿Ya? Pero la gracia de una interfaz es que me dice qué métodos yo tengo que implementar. La gracia de la clase abstracta es que fue hecha para poder ser heredada, para poder heredar de ella. ¿Ya? Esa es la diferencia principal entre los dos. La clase abstracta sí se hereda, las interfaces no se heredan, se implementan. ¿Ya? La clase abstracta sí puede tener un método definido. La interfaz no, solo me da la plantilla de lo que yo tengo que implementar. La clase abstracta podría tener algo definido y yo podría sobreescribirlo. Claro, es que claro, la clase que tenga como esa interfaz definida, los hijos cuando la hereden, lo van a hacer porque también están obligados a poder hacerles implementaciones de la misma. La interfaz es como una restricción. Tú tienes que implementar estos métodos. ¿No? La diferencia es que la clase abstracta, si bien tiene métodos abstractos que yo tengo que implementar como hijo, puedo tener comportamiento definido, puedo tener atributos definidos. Los hijos heredan la interfaz de una clase que la implemente. Entonces, se podría pasar en ese parámetro. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que aquí lo que estoy diciendo, en esta función de acá, yo lo estoy pasando como argumento cualquier instancia de una clase que implemente esa interfaz. Suena como súper raro. En el fondo le estoy pasando objetos que hereden de clases que implementen eso. Ahora, ¿qué clases se implementan de eso? Podrían o no podrían estar relacionadas por una clase padre. En cambio acá, lo que yo estoy diciendo, le estoy pasando cualquier objeto que sea una instancia de una clase hija de figura geométrica. Aquí hay una relación. Solamente los hijos de figuras geométricas se pueden pasar. Acá son las clases que implementan esa interfaz. Pueden o no ser hijos de una misma clase. Es sutil, pero es importante la diferencia porque aquí yo con la interfaz solo me preocupo de qué métodos voy a implementar. ¿Ya? En cambio, en la otra yo tengo que heredar. Entonces, también yo traigo como cierta carga. La otra es como solo la plantilla vacía. En cambio, la otra puede tener métodos, puede tener atributos que yo traigo por el hecho de ser su hijo. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Sí, no, ninguna duda, al menos por lo menos de mi parte. Ya, los demás están ok, están escuchando, están todavía. Ya. Ahora, ¿por qué vimos todo eso? ¿Por qué hicimos como este repaso de programación objetual? Que lo más probable ustedes ya conocían. Es porque lo vamos a usar como de base para hablar de algo que se llama framework. ¿Ya? Ustedes me imagino que han trabajado con framework. Lo han trabajado como algo como bien natural y bien normal. ¿Ya? Pero no tenemos como muy claro tampoco cuáles son los alcances que tiene como por debajo el framework, es decir, cuál es la importancia que tiene, cuál es el valor que tiene trabajar con un framework. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hemos hablado de orientación a objeto desde el punto de vista del paradigma, ¿cierto? Hablamos de herencia, hablamos de clases abstractas e interfaces. ¿Ya?
Pero la gracia de todo esto es porque nos permite definir estructuras que son reusables y comportamientos que son reusables. ¿Por qué estructuras que son reusables y comportamientos que son reusables? Si nosotros vamos a ver el código con el cual estamos viendo, cuando nosotros definimos esta clase abstracta, figura geométrica, definimos un montón, una estructura. ¿Se fijan? Atributos, comportamientos, que luego los hijos iban a utilizar. ¿Ya? Esto de acá significa que yo estoy reutilizando esta estructura, ¿ya? Estos atributos. Estoy reutilizando, por ejemplo, estos comportamientos, estos métodos. ¿Ya? La potencia, la gracia del uso de estas definiciones de clase abstracta, la potencia, la gracia de tener que definir interfaces, es que en el fondo yo estoy permitiendo dar una estructura para poder usar reutilización de código. Esa es la gracia. Cuando yo heredo, también estoy permitiéndome como heredar ese comportamiento que ya está definido, esa estructura que ya está definida, ¿ya? En la práctica significa que yo me estoy como ahorrando pega, ¿o no? Porque en vez de tener que escribir todo de nuevo, o volver a tener que pensar cómo hacerlo, ¿ya? Para allá vamos, ¿cierto? Vamos como al concepto, por ejemplo, de ir modularizando también un poco el código, ¿ya? Pero a diferencia de modularizar, que solamente es definir como módulos separados el uno del otro, ¿ya? Aquí lo que nosotros estamos haciendo, aparte de separar o de ordenar, estamos incluyendo el concepto de reutilizar. ¿Ya? Porque a lo mejor yo puedo definir toda una estructura genérica de lo que es un animal, cuáles son los métodos definidos de un animal. Incluso pueden tener métodos que sean como, que ya tengan un comportamiento definido. Luego yo heredo de esa clase animal, entonces yo ya me ahorré, por ejemplo, todo el tema de qué atributos tenés que definir, solamente me ocupo de agregar lo que necesito o de darle comportamiento a lo que necesito. ¿Ya? Por lo tanto, en la práctica yo sí me estoy ahorrando trabajo, estoy reutilizando algo, alguien que ya hizo una estructura o un comportamiento que ya fue definido y yo me estoy como tomando de eso, por eso lo estoy reutilizando, por eso hablamos que son estructuras reusables y comportamientos reusables. Y esa idea es súper potente, es sumamente fuerte, ¿ya? Porque después de aquí en adelante, si nosotros lo extendemos un poco a lo que es la disciplina en que nosotros trabajamos, o la que ustedes van a trabajar el día de mañana, nosotros no queremos reinventar la rueda todos los días. Si nosotros estamos trabajando en hacer un sistema para poder dar solución a algún problema, nuestro interés no es reinventar la rueda todos los días cada vez que nos enfrentemos a un proyecto, sino que enfocarnos en resolver el problema. ¿Sí? Entonces, el concepto de reuso es sumamente potente y tiene un impacto sumamente alto, porque nosotros no queremos resolver problemas que ya se resolvieron, queremos resolver nuevos problemas. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, ¿qué es un framework? Ya sabemos que todo lo que hemos conversado antes nos ayuda a poder tener un sustento para el concepto de reuso. Y el framework en la práctica es un código que proporciona una funcionalidad genérica que puede ser sobrescrito o especializado. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un esqueleto. Cuando nosotros trabajamos con un framework, el framework nos propone un esqueleto. Vamos a tener una serie de clases, vamos a tener una serie de interfaces, algunos métodos pueden estar definidos, otros tal vez no, pero con los cuales nosotros podemos trabajar. ¿Mm? Clases cooperativas para hacer uso de un diseño reusable. ¿Ya? Si usted implementa o hace uso de cualquier framework, lo más probable es que el framework le genere un proyecto. Este proyecto base va a tener cierta estructura, ¿ya? Pero no es el sistema terminado. Es algo sobre lo cual nosotros vamos a empezar a construir, ¿ya? Pero esa estructura detrás tiene una serie de definiciones de comportamientos y relaciones entre ellos, que nosotros no tenemos que repensar ni reconstruir, sino que vamos a empezar a hacerlo o construir sobre aquello. ¿Ya? Y esa es la gracia, porque en el fondo nos va a ayudar como a, insisto, a ahorrarnos un poquito de tiempo. ¿Ya? Diseño reusable que modela parte del sistema de software, conjunto de clases abstractas. ¿Por qué clases abstractas o por qué hace uso de clases abstractas? Porque ellas son las que nos definen como ciertas bases. Nosotros podemos empezar a tomar algunas de esas clases abstractas y empezar como a implementarlas de alguna forma. ¿Ya? Otra cosa importante es el framework proporciona directrices arquitectónicas para particionar el diseño de un conjunto de clases abstractas que definen responsabilidades y colaboraciones. En el fondo, cuando nosotros decimos proporciona directrices arquitectónicas, es que nos va a estar diciendo, por ejemplo, existen ciertas clases que heredan, por ejemplo, de alguna otra,
que por definición del comportamiento, no sé, se comunican con otro set de clases o con otras clases que eran de otra forma, ¿ya? O que implementan ciertos métodos, que tienen ciertos atributos que yo puedo utilizar para otro comportamiento, etcétera, ¿ya? El framework lo que hace es que nos va a ordenar, ¿ya? Ese es esqueleto. Eso tiene la ventaja de que nosotros podemos trabajar con algo que ya está avanzado. Tiene la desventaja que nosotros tenemos que también ser capaces de trabajar en ese framework. Porque si alguien bien nos propone una estructura base con la cual trabajar, nosotros tenemos que trabajar con ella, ¿ya? Tengo que seguirla. Estoy obligado a seguirla en el fondo, ¿ya? Entonces, el costo que yo pago respecto a esta idea de poder utilizar algo que ya está hecho, que ya está avanzado, no terminado, el sistema no está terminado por usar un framework, sino que me avanzó ciertas bases, ya, es que yo tengo que seguir trabajando con aquellos lineamientos. Entonces alguien lo puede interpretar como que uno está perdiendo cierta libertad, ¿ya? Desde la perspectiva de la creatividad. Como algunos, el compañero de ustedes el semestre pasado, como que apuntaron harto a eso, que yo estoy perdiendo esa libertad como desarrollador de poder hacer cosas. Pero yo estoy sacrificando un poco de esa libertad en el pos de poder resolver problemas que ya están resueltos o usar una estructura que ya me da una guía para poder resolver como problemas propios del sistema que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, como un costo-beneficio, ¿ya? Entonces, por eso dice que normalmente el desarrollador va a personalizar el framework para una aplicación específica. En el caso de ustedes, el proyecto que van a tener que hacer, nosotros les vamos a entregar un framework, les vamos a decir, trabajen con este framework. Cuando ya lleguen el momento de implementarlo, no van a tener que partir de cero. Si yo les dijera en este minuto, partan de cero haciendo una aplicación web y solo pueden trabajar, no sé, con Java, pero sin framework, sin nada, así como Java, o C# sin ningún complemento, lo más probable es que se le vaya a ir todo el semestre tratando de cómo poder lograr a través del HTTP poder acceder a una página. Nosotros lo que hacemos, trabajamos con un framework porque el framework ya nos permite o nos da o nos va a entregar una estructura que ese problema ya está resuelto. Porque no somos las primeras personas que queremos hacer un sistema web. Hay muchas personas que anterior de nosotros y al mismo tiempo que nosotros están levantando sistemas web. Por lo tanto, existe un framework que nos va a permitir poder levantar el sistema web de forma más rápida, porque ese problema ya lo resolvieron. Ya existe la estructura para aquello. Y eso nos va a permitir nosotros poder hacer las modificaciones propias para el proyecto que nos interesa. En su caso, ustedes van a poder hacer, y van a poder construirlo, y van a poder trabajar lo que se requiere para su proyecto. No el problema de cómo acceder a una página, ¿sí? Por eso quise extracción y creación, ¿ya? Yo empiezo a extender mi framework para el problema con el cual yo quiero trabajar. Ahora, el uso de los sistemas grandes no necesariamente son apoyados en un único framework. Yo puedo trabajar con más de uno para problemas específicos dentro de mi sistema. Pero insisto que la gracia es que yo los puedo extender y los puedo utilizar para resolver mi problema, ¿ya? A partir de la guía que ellos me dan. Por eso hablábamos de directriz arquitectónica. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todos bien? Ya. Ahora, ¿por qué estamos hablando de framework? ¿Cuál es la gracia de hablar de framework? Y quizás ya lo hemos dicho sobre el proyecto, ¿a qué implementar lo que... ¿Hay que implementar lo que proponemos? Sí. ¿Ya? Si bien ustedes están en una etapa inicial de levantamiento, pues será importante que hicieran preguntas, tomaran apuntes, etcétera. Ustedes nos van a decir un poco cuál es el contexto del problema. De hecho, la primera entrega, que es un video, es que ustedes nos conversen, en el fondo, en un breve tiempo, cuál es la idea que ustedes tomaron de esa reunión. Pero la idea es que después lo vayamos trabajando, ustedes vayan difiriendo historias de usuario, ¿ya? Asociadas a aquella, que se traduzca luego en un sistema implementado. Esa es la idea del proyecto, no solamente entender lo que hay que hacer, sino que también hacerlo. De hecho, nosotros durante el ramo vamos a ir viendo, y es muy difícil,
Depende. Y si es muy difícil, ahí tenemos que ir viendo cómo lo hacemos. ¿Ya? Porque es la gracia de trabajar con un cliente real, con un problema real, porque es lo más cercano a las situaciones que ustedes van a tener que enfrentar el día de mañana. Y esa también es la gracia del proyecto, que empecemos a conocer cuáles son los ambientes reales con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. ¿Sí? Pues si es difícil o no, lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos levantando. ¿Ya? Que es un poco lo que nos pasa en los proyectos. A lo mejor nosotros tenemos una idea y podemos pensar que es sencillo. Y a medida que vamos avanzando, van pasando cosas y, chuta, y no era tan sencillo como pensamos. O nos puede pasar lo contrario. Podemos entrar un poquito asustados, o esto está complicado. Pero a medida que avanza el proyecto, uy, lo fuimos destrabando y al final avanzamos felices. Esa es un poco la gracia de trabajar con proyectos que van cambiando en el tiempo. Esas son cosas que nos pueden ir pasando. ¿Ya? Por eso que un poco, y retomo lo que yo hablaba al principio, comuníquense con sus tutores, aprovechen la instancia que le dan sus tutores, porque ellos también les van transmitiendo experiencia. Ellos pasaron por esta asignatura, entonces ellos también les pueden ir transmitiendo experiencia respecto a cómo enfrentar el proyecto. ¿Ya? Y eso es súper valioso, ir aprendiendo de la experiencia de otros. ¿Ya? Entonces, y también porque estamos hablando, por ejemplo, de framework, porque vamos a hablar de patrones más adelante, porque también son recetas que nos permiten enfrentar los problemas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué nos beneficia utilizar un framework? ¿Ya? ¿Y por qué se utilizan tanto los frameworks también? Porque si no tuviesen algún beneficio, la gente no lo utilizaría y hubiesen quedado botado. ¿Ya? Dice, permite mejorar eficiencia en el proceso de desarrollo de software. ¿Por qué permite mejorar la eficiencia? ¿O por qué en teoría nos ayudaría a mejorarla? ¿Por qué ustedes creen eso? O mejorar la productividad, como dice ahí. ¿Por qué no ayudaría en esos puntos? ¿Se gasta menos tiempo en qué cosa? Lo que pasa es que ya hay cosas que ya están implementadas en los frameworks, entonces al final de cuentas uno no tiene que, por ejemplo, implementar funciones o funcionalidades que el mismo framework ya te, por decirlo así, importa a tu trabajo con las clases abstractas. ¿Cierto? Como dice el compañero, como también dicen en el chat, nos ayuda porque ya hay cosas como Peguita que ya está avanzada. Entonces, nosotros nos vamos concentrando en las cosas propias de nuestro sistema, ¿ya? Pero aquí dice mejorar la productividad, que va un poco también tomado que dice, y mejorar la calidad, confiabilidad y robustez del software. ¿Ya? Mejorar la calidad también depende un poco de quién lo está implementando. Porque yo si bien puedo trabajar con un framework, puedo hacer uso de un montón de malas prácticas y llenarme de malas prácticas para poder seguir trabajando. ¿Ya? Y por muy framework que utilice, si yo soy un programador que es asiduo al uso de malas prácticas, la calidad se va a ver comprometida. ¿Ya? Entonces el uso de framework no es una garantía del que sí o sí vamos a tener un mejoramiento en la calidad. Sí, respecto a hacer todo de cero, pero también depende un poco del compromiso de uno como desarrollador de no tratar de no implementar en el fondo malas prácticas o hacer las correcciones correspondientes. ¿Ya? Y esto es algo que la última idea es algo mucho que hemos conversado ahora. Permite a los desarrolladores centrarse en los requisitos únicos de su aplicación. En el caso del proyecto, ustedes no se van a preocupar de cómo disponibilizar quizás una página, de cómo yo poder llevar los datos a una página para que se vean. El framework a lo mejor ya tiene todo el caminito hecho y pensado para decir, oye, si yo saco los datos de alguna parte y los quiero mostrar como una fila, este es el camino que tienes que tú seguir. ¿Ya? Nosotros nos vamos a preguntar, nos vamos a preocupar de dónde tomar los datos y de qué forma mostrarlos. ¿Ya? Ahora, el cómo llevarlos ya está resuelto, en parte de alguna forma. Entonces nos ahorra un poquito ese trabajo y nos permite centrarnos en las cosas propias de nuestro sistema. Esa es un poquito la gracia. ¿Ya? Bueno, aquí se está haciendo cada vez más común, es importante. En la práctica todos utilizamos framework, es muy raro que partamos de cero, muy raro, pero puede ser. Puede ser, no. Si alguien de acá el día de mañana quiere construir su propio framework, lo más probable es que va a tener que partir con algunas cosas de cero. ¿Ya?
Dice, la vía más significativa es que los sistemas orientados a objetos permiten la reutilización, porque nos da esa estructura completa, ¿ya? Y el concepto de reuso es sumamente potente y sumamente palpable cuando hablamos de un framework. Y cuando ustedes implementen un framework, se van a dar cuenta que hay una serie de estructuras que ya tienen comportamientos que ustedes no se van a tener que preocupar, ¿ya? Y van a poder levantar el proyecto base al menos de una forma relativamente rápida. Y después se van a preocupar de empezar como también el costo de aprender a usar ese framework, aprender cómo funciona, pero una vez que nosotros pasamos esas barreras, nuestro trabajo va a empezar a fluir más rápido, porque ya sabemos cómo utilizarlo, cómo funciona y nos preocupamos de las cosas propias de nuestro sistema, ¿ya? Bueno, y aquí un poco dice que los grandes sistemas son construidos por capas de framework que cooperan entre sí, porque no necesariamente un framework resuelve todos los problemas. A lo mejor nosotros vamos a tener un framework que nos va a ayudar, por ejemplo, para poder construir todo lo que es el sistema web. Y nos vamos a tener que apoyar de otros frameworks quizás para poder implementar el acceso a datos. ¿Ya? O no lo voy a poder hacer con el mismo. Y vamos a tener que quizás utilizar otro framework que nos permita, por ejemplo, consumir algún servicio. Ahora, entre ellos van a cooperar. ¿Ya? Van a cooperar para poder construir el todo. Pero no es que uno solo resuelve el problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y aquí un poquito como de ejemplo nosotros encontramos de respecto al uso de framework. Dice, un framework puede centrarse en el diseño y construcción de editores gráficos para diferentes dominios, bla, bla, bla. Otro podría ayudar a construir compiladores y otro podría ser utilizado para almacenar objetos. ¿Ya? Es un poco lo que yo decía ahora. ¿Ya? En mi caso era uno para el levantamiento de un sistema web, el otro framework puede ser para el tema de acceder a una base de datos. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema que van a querer acceder quizás a una base de datos relacional y una base de datos no relacional, orientada a documentos, a lo mejor vamos a tener que apoyar de dos frameworks distintos para construir eso. Pero ambos van a tener que cooperar quizás con el framework que tiene que construir una API REST. ¿Ya? Y la forma cooperativa en que ellos trabajen nos va a permitir implementar el sistema. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de quienes trabajan en el tema del software, dice facilita la vida del diseñador de software. Simplifica el diseño porque especifica la arquitectura de la aplicación. ¿Ya? Es lo que nosotros decíamos un poquito. Nos da esta estructura base. ¿Ya? Por lo tanto, mi diseño parte de algo que ya está avanzado, de esta estructura base. No está resuelto al 100%, pero sí resolví una parte. Pues dice, predefine la estructura global del software. Predefinen esa estructura, esos caminos, aquí dice esas responsabilidades, qué clases se van a ocupar de qué cosa, dónde van a estar, cómo se van a guardar. Muchos frameworks también nos recomiendan la forma de nombrar las clases. ¿Ya? Poder quizás nombrarlas con un sufijo específico de la palabra nos permite poder identificarlas de forma más clara, etc. ¿Ya? Pero aquí dice, el diseñador pierde poder de decisión. ¿Por qué pierdo poder de decisión? Porque ya viene con una estructura armada, ¿cierto? Si viene con una estructura armada que yo voy a tener que seguir, significa que yo voy a tener que tomar menos decisiones porque voy a tener que acoplarme a esa estructura. ¿Pero qué gano con eso? ¿Cuál es la ganancia ante ese sacrificio? ¿Aló? Ya, no perder tiempo, no tener que implementar todo de cero, ¿cierto? ¿Ya? Yo sacrifico este poder de decisión, esta libertad aparente de poder hacer las cosas como yo quisiera, en pos de tener la libertad de centrarme en los aspectos específicos de la aplicación. ¿Ya? No significa que no hayan decisiones de diseño, solo que las decisiones de diseño van a ser otras. ¿Ya? Vamos a tener que tomar decisiones que van a tener consecuencias, pero esas decisiones van a tener que ser otras. ¿Ya? El framework en el fondo nos alivia todas las posibles decisiones que tendríamos que hacer si partiésemos de cero. ¿Ya? Por eso que son buenos. ¿Mm? Por eso dice, un framework puede ser visto como una aplicación incompleta. ¿Ya? Yo levanto mi proyecto base va a tener una estructura, muchas veces viene con un ejemplo, pero el sistema no está listo, tengo que empezar a implementar. Voy a tener que empezar a hacer más cosas. ¿Ya? Pues agregar y extender código existente. Y obviamente la palabra clave, que es importante que ustedes ahí tenganlo en mente, es la reutilización del diseño.
Esto es importante, dice, aunque normalmente incluyen clases concretas para tareas subsidiarias, es porque hay cosas que ya vienen implementadas en el framework. No son solo clases abstractas. Van a haber cosas que ya van a estar eh, listas para funcionar. Pero tareitas chicas, que son cosas eh, que nosotros no deberíamos necesariamente tener que modificar en la construcción de un sistema. Por ejemplo, el que levante cierta cantidad de clases, que cierta clase funcione, que cierta clase llame a otra de cierta forma, ya va a estar implementado. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que rellenar los huecos que nosotros necesitamos para que el sistema funcione. ¿Mm? Por eso que puede ser, por eso que lo más probable es que ustedes no vean solamente clases abstractas al momento de tener que de utilizarlo. Ahora, desde la otra mirada, de quién tiene que hacer un framework, ¿va a ser fácil o va a ser difícil hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser fácil hacerlo o va a ser difícil hacerlo? ¿Por qué sería difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué creen que sería difícil? ¿Mm? Me da la impresión de que sería difícil debido al hecho de que generalmente un framework está orientado a dar como más facilidad en un ámbito en particular, pero el ¿Cierto? problema es que también debe ser, también se debe de poder extender su funcionalidad, porque mucha gente no va a usar solamente el framework y decir, este es mi trabajo. Porque, sí, dale nomás, dale nomás. Como se tiene que poder extender y se tiene que trabajar puede también darse el caso de que se puede trabajar con otros frameworks, también entra el tema de la compatibilidad. Si bien es algo que uno cuando desarrolla un framework, no sé cuán uno pendiente debiera estar, pero nunca uno, es bien raro que uno solamente use un framework. ¿Cierto? Hay como una serie de, en el fondo, características o atributos que debe tener un framework que nosotros tendríamos que ser capaces de dar soporte. Esto tiene que ser lo suficientemente útil, ¿ya? Tiene que resolver bien parte del problema, pero también tiene que dar espacio a que nosotros podamos construir sobre él. Este es un punto medio entre las cosas que él va a tener definidas, pero también como lo suficientemente flexible, como dicen en el chat, para nosotros poder implementarlo. También como el compañero recién decía, hay como varios distintas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración para construirlo, por lo tanto no son fáciles de hacer. ¿Ya? Si fueran fáciles de hacer, todo el mundo estaría haciendo uno. ¿Ya? Entonces, y tienen que ser más que nada, tienen que ser útiles. ¿Ya? Es lo mismo un poco cuando nosotros trabajamos. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos trabajar orientación a objetos y podemos hacer una línea infinita de herencias de las clases. La clase que hereda de la otra, que hereda de otra, que hereda de otra, y hacer un camino gigante de herencias, interfaces y clases abstractas, y una cosa que sea sumamente compleja y difícil de usar. ¿Ya? Y a lo mejor va a ser como un monumento al ego, decir, oye, yo hice eso de ahí, pero en la práctica no va a ser útil. ¿Ya? Y los frameworks no son monumentos al ego, son cosas que son útiles, ¿ya? Y por lo tanto son difíciles de hacer porque reúnen una serie de características que ustedes mismos fueron nombrando, ¿ya? Pues dice, los diseñadores de framework esperan que sus frameworks sirvan para todas las aplicaciones de algún dominio específico, no van a servir para todo, como también decía el compañero recién. Ya, nosotros estamos esperando que para cierto contexto en particular, por ejemplo, para poder construir aplicaciones web, nuestro framework sea útil. A lo mejor no va a servir de nada si yo quiero construir una API, pero yo no lo hice para eso. Y las palabras claves que también decía el compañero del chat, flexible y extensible. ¿Ya? Yo tengo que ser capaz de poder, a partir de ese framework, poder construir un sistema. Puede ser que el framework se podía ver como un proyecto base que no hace nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa hay que tener como ojo cuando usamos un framework? Dice parche de seguridad, compatibilidad con nuevos sistemas, compatibilidad con nuevas arquitecturas de hardware. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el framework fue pensado en ciertos contextos. Entonces hay que tener como precaución con esas cosas. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que un framework deje de ser mantenido. La típica que a lo mejor nosotros estamos trabajando en una versión del framework que dejó de tener soporte. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a actualizar también.
Por lo tanto, existen ciertas dependencias. Hay unos que pueden que tengan asociados conceptos de pago. Perdón, conceptos de pago. En ese sentido, ¿qué podría pasar? Que a lo mejor nosotros necesitamos como cierta característica que implemente un framework, pero ese framework tiene que pagarse algo. Por lo tanto, eso va a afectar los costos del proyecto. Tengo que ver si es que estoy dispuesto a pagarlo o no. ¿Mm? Y si un framework puede depender de múltiples componentes y cualquiera de esos componentes se puede ver enfrentado a un problema de mantenibilidad o seguridad. Luego le decía Bastián en el chat, mi framework a lo mejor va a tener que trabajar con otros más para poder implementar el sistema. Si uno de esos otros con los cuales interactúa deja de estar disponible en algún momento, vamos a tener problemas. Deja de ser mantenido, me va a afectar. ¿Ya? Entonces, eso también son cosas que uno tiene que tener en presente. Yo tengo que utilizarlo, pero tengo que generalmente utilizar una versión que sea estable. ¿Ya? Usar la última versión disponible de un framework no significa que estemos usando una versión estable. ¿Ya? Generalmente uno trata de usar la versión estable y a probar algunas cosas con la última, hasta que esté en un estado estable y ahí uno después la pueda adoptar. ¿Ya? Pero para un sistema que esté en producción, usar una versión que no es estable es riesgoso. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se aprecia la importancia de su utilización? El por qué son importantes. Lo que más me interesa es que se sepa el por qué o se entienda el por qué son importantes. ¿Ya? Ya. Ok. Hay cualquier cosa, me pueden ir comentando. Ahora vamos a hablar de algo, vamos a extender un poco la idea que nosotros conversamos recién, ¿ya? Y una idea que era potente y que conversamos, que fue la idea de la reutilización. ¿Ya? En este caso, nosotros hablamos de framework, o reusamos o reutilizamos algo concreto, reutilizamos estructuras de código, ¿cierto? El framework se puede tomar, el framework se puede implementar, el framework puede permitir levantar un proyecto base. ¿Ya? Si bien el software es algo abstracto, pero son estructuras de código que nosotros podíamos ver y utilizar, ¿cierto? Porque el framework se puede utilizar, se traduce en un código, ¿sí? ¿Cierto? Eh, um, Debería hacerlo, ¿no? Sí, ¿cierto? O sea, en el fondo el framework es una estructura de código, un esqueleto, pero que está construido, que hay un código detrás. ¿Ya? Eso es lo que nosotros recién acabamos de ver. Pues hablamos de orientación a objeto al principio, etc. Pero ahora vamos a empezar a conversar de otras formas de la utilización que es un poco más abstracta, que es un poco la utilización respecto al conocimiento a cómo se resuelve un problema. ¿Ya? A veces que el framework es como un esqueleto base sobre el cual yo voy a construir. Ahora vamos a hablar de algo que se llama patrones. Los patrones son como recetas ganadoras, por decirlo así, para resolver un problema. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hablar hoy y la clase de mañana, del jueves, perdón, sobre lo que son los patrones. Entonces, ¿qué se entiende como patrón? Si uno va al diccionario y busca lo que es un patrón, va a decir modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. ¿Ya? Eso es lo que en esencia se define como un patrón. Ahora, desde el punto de vista de nuestra disciplina, nos podemos tomar de esta idea, pero no necesariamente respecto a que sacar otra cosa igual. Lo que sí nos va a decir un patrón desde la perspectiva del desarrollo del software es que el patrón describe un problema que es recurrente, ¿ya? Y entrega una propuesta de solución genérica aplicable para resolver ese problema y que ha demostrado que permite resolverlo. ¿Ya? Entonces el patrón tiene dos cosas importantes. Nos dice cuál es el problema y nos dice cómo poder resolver ese problema. ¿Ya? Esa es la esencia o la gracia de un patrón. Entonces no se olvide que el patrón tiene dos partes. La parte A, que es el problema, y la parte B, que es la propuesta de solución a ese problema. ¿Ya? El patrón no nos va a decir necesariamente cuáles son las líneas de código que vamos a utilizar. Nos va a decir como la estrategia para enfrentarlo. ¿Ya? El nivel de qué tan... eh, qué tanto detalle nos da podría ir variando, ¿ya? En ingeniería de software podemos entender un patrón como lo que dice acá. La idea que ha sido útil en un contexto práctico y que probablemente sea útil en otros. ¿Ya? Es un poco lo mismo de acá.
Cuando nosotros hablamos una idea que ha sido útil en un contexto práctico, en el fondo ha sido la propuesta de solución, ¿ya? Que probablemente sea útil en otros. ¿Por qué útil en otros? Porque el problema puede ser recurrente. Sí, entonces por eso es una idea que ha sido útil en un contexto práctico y que probablemente sea útil en otros, ¿ya? Esa es la esencia del patrón. Algunos pueden enseñar directamente a código, pero los patrones no son una solución completa. ¿Ya? El patrón me puede decir, esta es la forma de ordenarte para poder enfrentarte al problema, ¿ya? Si tú quieres acceder a los datos, te conviene hacer esta cantidad de pasos intermedios. Te conviene interpretarlos de esta forma. Te conviene modelarlos de esta manera, ¿ya? El nivel de detalle va a depender. Algunos, por eso dice, pues, pueden pasar directamente a código, pero otras son, por ejemplo, un lineamiento al cual uno puede seguir. ¿Sí? ¿Por qué son importantes los patrones? ¿O por qué ustedes creen que son útiles los patrones? Una forma que asegura que funciona bien. Entonces no hay que, es como modularizar igual. No hay que pensar de nuevo todo, sino que solo seguir un patrón y como funciona bien, hay que pensar pocas cosas. Claro, Más o menos. ¿cierto? O sea, la idea más o menos va por ahí. En el fondo, ¿qué es lo que busco, lo que yo quiero? En el fondo yo sé que hay ciertos problemas. Yo me voy a enfrentar con varios problemas cuando hago mi sistema, ¿ya? Algunos de estos problemas, a lo mejor otra persona ya los enfrentó, ¿ya? O muchas personas ya lo han enfrentado, por lo tanto están documentados, están establecidos, y ya tengo esos pasitos como yo que yo puedo seguir, ya tengo esa receta para poder enfrentarlo, ¿ya? Por eso la clave es cuando dice un problema recurrente, ahí como dice en el chat. ¿Ya? Cuando tenemos un problema que es recurrente, lo más probable es que hayan alternativas de solución que nosotros podamos seguir. ¿Por qué? Porque como el problema es ser recurrente, lo más probable es que nosotros no seamos la primera persona que lo estamos enfrentando. Y por lo mismo, no somos la primera persona quizás que va a tener que darle una solución, ¿ya? Por eso su nivel de detalle va dependiendo. ¿Ya? Eso es la clave. Pero es que generalmente los sistemas de software bien diseñados son construidos a través de patrones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de la lógica de nuestro sistema que a lo mejor son problemas que ya alguien enfrentó. No vamos a ser los primeros que vamos a hacer un sistema web. No vamos a ser quizás los primeros que van a querer guardar algo en una base de datos. No vamos a ser los primeros que vamos a querer sacar algo de una base de datos, ¿ya? Note que la diferencia entre patrón y framework es que el patrón es la forma de poder solucionar el problema y el framework es una estructura con la cual poder construir. Puede ser que el framework implemente patrones, sí, ¿ya? Pero no son lo mismo, son diferentes, ¿ya? No los confunda. Ahora, existen distintos tipos de patrones que nosotros podemos seguir respecto al contexto donde uno los va a utilizar. Patrones de arquitectura desde la vista de cómo nosotros ordenamos los diferentes componentes a alto nivel de nuestro sistema, y por lo tanto hay otros problemas que vamos a enfrentar. Patrones de diseño y patrones arquitectónicos para aplicaciones empresariales. Y eso son lo que nosotros nos vamos a concentrar, ¿ya? Ahora, ¿qué son las aplicaciones empresariales? ¿Ya? También vamos a tener como una definición más o menos clara de lo que es una aplicación empresarial. Y tenemos que recordar que este es el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Las aplicaciones empresariales son aquellas que se centran en la visualización, manipulación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos y apoyan la automatización de los procesos de negocio con esos datos, ¿ya? Tiene varias partes que son como importantes, ¿ya? Automatización de los procesos de negocio. Un proceso de negocio es algo que yo realizo con cierta frecuencia. Entonces, las aplicaciones especiales son aquellas aplicaciones que están en ese contexto de negocio, pero que tienen el fin de poder ayudarnos a hacer algo. En este caso habla de automatización, pero nosotros podemos sistematizar cierta parte del proceso a través de una aplicación para ayudar a llevar adelante un proceso de negocio. ¿Ya? Como por ejemplo, queremos ayudar a aliviar la tarea de poder que buscar en distintas fuentes, ¿ya? Y poder concentrar la búsqueda en una sola. Podemos ayudar a sistematizar esa parte del problema del negocio. Recuerden que el negocio es cualquier contexto, no es algo solamente comercial, ¿ya? Dice visualización, manipulación y almacenamiento de los datos. Entonces, básicamente es como poder visualizar cosas, poder editar, poder agregar y que puedan perdurar en el tiempo, ¿ya? ¿En el contexto de qué? De un proceso de negocio. Ahora aquí dice de grandes volúmenes de datos.
Yo creo que podríamos hablar solamente de datos. Ahora, grandes volúmenes de datos es como un poco relativo al contexto también temporal y del problema. ¿Ya? Los grandes volúmenes de datos hace 10 años atrás no es lo mismo de gran volumen de datos al día de hoy, y lo más probable es que no va a ser lo mismo dentro de los próximos años. ¿Ya? Entonces, podríamos concentrarnos más que nada en datos más que de grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Ahora dice, la mayoría de los desarrollos de software se gestan en aplicaciones empresariales. También es relativo, pero para efectos de la asignatura, nosotros va a ser el contexto en el cual nosotros vamos como a trabajar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de aplicaciones empresariales, podemos decir que están las transaccionales, la de inteligencia de negocios o planificación del negocio. Básicamente son como familias que uno puede encontrar dentro de la misma. Transaccionales es como lo más usual, ya el entra y sale información, por decirlo así. Planificación de negocio es como un nivel más macro, ¿ya? Respecto a grandes decisiones. Inteligencia de negocio tiene que ver con las decisiones clave en base a los datos, ¿ya? Pues nos vamos a entrar a... Y que hay algunos ejemplos respecto a algunos tipos de aplicaciones especiales que uno puede encontrar, ¿ya? Ahora, técnicamente, cierto, tiene desafíos, ¿ya? Desde la mirada técnica, la mirada que a nosotros nos interesa. Y son cosas que nosotros hemos ido enunciando a medida que hemos ido conversando. Y algunas de estas las vamos a ir conversando a lo largo del ramo. Por ejemplo, cómo guardar los datos. Cómo acceder a los datos o cómo acceder a esta información cuando varias personas quieren acceder a la misma. ¿Mm? El cómo poder mostrar esa información. ¿Mm? Cómo poder trabajar con otras aplicaciones. ¿Ya? Porque lo más probable, como ustedes también nombraron muchas veces, yo voy a querer trabajar con otras cosas o acceder a información de otros tipos de aplicaciones. ¿Ya? Cómo yo cómo puedo ir creciendo de forma orgánica. ¿Mm? Que la información no pueda ser accedida por cualquiera. ¿Ya? Esas son cosas, ciertos desafíos que nosotros vamos a tener que ir enfrentando. ¿Ya? Y para poder enfrentar esos desafíos, vamos a ver alguna forma de algunos de ellos que nos van a permitir cómo poder implementar nuestro sistema. ¿Ya? O sea, vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar la próxima clase. Así que quiero aprovechar estos últimos minutos para, primero, recordar, no descuiden la lectura, no la dejen para última hora. Recuerden que tenemos control. Por favor, ingresen al aula, revisen el aviso del proyecto, ingresen al Discord, hablen con sus respectivos tutores, si es que no lo han hecho, ingresen a la planilla y llenen la información que falte. ¿Ya? Si no han ingresado la información, llénenla. Si no han ingresado la información completa, complétenla. ¿Ya? Si no tienen cuenta, tienen que poner su root. Si perdieron el acceso a su cuenta, tienen que anotar cuál es su cuenta. ¿Ya? Si tienen cuenta, tienen que anotarla para de luego poder agregarlo al proyecto. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya que... Profe, Sí, yo tengo una duda sobre es que en nuestro proyecto estamos, y es solo para ver si es posible a nuestro nivel hacerlo, que es un motor de búsqueda, estamos buscando, que el, sería lo el, más difícil. el problema es que, el problema de negocio, ¿cuál es? Que tenemos nuestro usuario de negocio, nuestro cliente, busca en varias fuentes, ¿ya? Y quiere centralizar esa búsqueda. Ese es como el problema de negocio clave. ¿No? Entonces hay que ver cómo nosotros podemos centralizar la búsqueda en un solo punto. Ya, igual, sí, sí, igual teníamos idea de cómo hacer eso y aparte hacer la búsqueda rápida, que era el motor de búsqueda, mm. Pero eso no lo podemos hacer nosotros ahora, es muy difícil, ¿no? Un motor de búsqueda. Es que un motor de búsqueda tiene como otras consideraciones, ¿ya? Yo no diría un motor de búsqueda, yo creo que O, el punto es centralizar quizá el cómo se gatilla la búsqueda a los distintos motores que ya existen y cómo centralizar los resultados de los motores que ya existen, pero no reemplazarlos. ah, ya, ok. ¿Mm? Eh, bueno, ya, ok, profe. Ahí Muchas gracias. vamos a tener que ir como trabajando la idea, ¿ya? Y por eso le insisto, ahí converse con sus tutores, vean más o menos cómo trabajar, vamos a ir avanzando en esto y lo ideal es que saquemos el mejor resultado posible, ¿ya?
¿En dónde se puede conversar con los tutores? ¿En Discord nomás? ¿Le hablamos y chao? Sí, pues comuníquense con ellos por Discord y ahí ustedes definan las instancias que consideren pertinentes entre todos. ¿Ya? Y Ya, la gestión que ustedes tengan con sus tutores, les doy como la libertad de ustedes poder llevarlo adelante como estimen conveniente. Pero ya. aprovechen al menos ese canal y si después ustedes quieren hablar por correo, hacer una reunión por Zoom con ellos, tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Ya? Pero ahí es como esa es la vía de entrada de comunicación que tenemos y ahí ustedes tienen la libertad de gestionarse de ahí en adelante con ellos como estimen conveniente. Ahora, cualquier duda, si no sé, quieren hablar con su tutor y no saben cuál es su correo, me pueden escribir y ahí yo los puedo poner en contacto. ¿Mm? Ya, ya, ok. Igual son los que aparecen en la hoja de... Ya, Exacto. ya, ok. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, Gracias por la clase. ya, no hay problema. Bueno, nos vemos en la próxima clase, que estén bien, cuídense y cualquier cosa estamos en contacto. Chao, profe, cuídense. Igual, sí, va a ser igual a la lectura anterior, al principio de la clase, y ahí ustedes van a poder responder las preguntas que se hagan. Igual, las instrucciones se las voy a enviar por aula y se las voy a dar ese mismo día de forma a través del video de la clase. ¿Ya? Chao.